Una sociedad que pierde espacio público para dársela al auto está en retroceso. Domingo. En cualquier parte del mundo. Fíjese que lo que el gobierno ha planteado es que no vamos a afectar en el nivel que íbamos a afectar. Vamos a afectar lo menos. ¿Sabe lo que el gobierno debiera anunciar? Infraestructura verde. Un gobierno que hoy esté hablando de innovar en el mundo de hoy. No un gobierno que se le pueda ocurrir y pueda querer aminorar el impacto que pueda tener una infraestructura de la calidad del jardín botánico. Eso es lo que coloca a la República Dominicana en un nivel de cualquier país de categoría mundial, el tener un jardín botánico de esa calidad. Aquí ya hay más de un 50% del electorado dominicano que no le pertenece a ningún partido, que toma decisiones por coyuntura. Lo que hay que crear es la propuesta que conecte con la gente, y la propuesta que conecte con la gente no lo van a poder impedir los dirigentes. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el PLD y la Fuerza del Pueblo ideológica? ¿Cuáles son los planteamientos que son diferentes? Es una diferencia entre el liderazgo que se generó en un momento dado. La República Dominicana le conviene tener una alternativa diferente al PRM. Seguimos en su programa Despertar Político, señores. Recibimos con un fuerte aplauso al querido hermano de esta plataforma, Domingo Contreras, gran municipalista, un hombre verde, podríamos decir, porque es un hombre que ama la naturaleza. Y una de las cosas que más me promovió en estar con Domingo en esas campañas fue su compromiso con la naturaleza. Domingo, buenos días, bienvenido a Despertar Político. Bueno, gracias Linares, a este maravilloso equipo. He tenido la oportunidad desde la cabina de poder escuchar sus comentarios. Te está viendo cómo me acaban aquí a mí, ¿verdad? No, pero y me tienen a mí acabado. Nadie te puede tullir aquí. Ay, el menudo que él tiene. La víctima. Y que todo contra uno. La víctima. Domingo, esta controversial, y así pudiéramos llamarle, una ley controversial de residuos sólidos. ¿Qué opinión le merece usted que conoce al dedillo todo esto que manejó en un momento determinado? Estas organizaciones, empresas y todo esto, muchas veces tuvo que lidiar. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley de residuos sólidos? Mira, como se ve, hay un reclamo de sectores empresariales y otros sectores también ambientales. Yo creo que siempre se habla que no existe la ley ideal, sino la ley posible, pero yo creo que la ley todavía se puede mejorar. Yo había preferido una versión de la ley mejor que la que hemos sacado, aunque estoy de acuerdo con el tema de incrementar la posibilidad de los recursos porque el país lo requiere. Ahora, ¿qué pasa? Hay unos reclamos de los sectores empresariales, por ejemplo, el sector cementero, que se le pide que dentro de la mezcla calórica que utiliza para el proceso industrial incluya un componente de residuo. Eso hay que ver el impacto que tiene en su cadena productiva, pero es importante porque es que los residuos son la industria, siempre hemos dicho, claro. La industria tiene que entrar en esa cadena, sea en la transformación del material. Entonces, el otro elemento que tiene esta ley, que un poco lo hablé con varios legisladores que me consultaron, le dije, hay un problema de la ley, es que la ley no tiene un monitoreo y la ley está hablando de un sistema industrial. Cuando yo digo monitoreo, si quieren cojan una universidad, la ley se compromete a varios procesos de cumplimiento. Por ejemplo, que un sector industrial, el del plástico, va a reciclar un 20%. ¿Quién da garantía de que eso es así? ¿Quién monitorea eso para dar un informe de que se ha cumplido con eso? Porque aunque la ley tiene un órgano, tiene un rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, y existen, digamos, los instrumentos que están ahí financieros. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene la propia ley en la estructura económica de la propia valorización, los propios destinos finales, el tema de garantizar las auditorías, de que no hayan doble facturación por el tema mismo de estaciones de transferencia, trasvase, etcétera, etcétera? Y hay un elemento que yo veo que entró en el país, que es el tema del sargazo. Sí.
que yo no lo dejaría, ya el sargazo no se le puede dejar al sector hotelero, ya el sargazo se volvió un fenómeno de residuo colectivo. Por ejemplo, todas las pequeñas playas donde los dominicanos son usuarios, en Asua, en Montecristi, en cualquier lugar del país, ya está llena de sargazo. ¿Quién la limpia? Una brigada del Ministerio de Turismo que no tiene infraestructura posterior para el depósito de eso. Los ayuntamientos no tienen capacidad como tal, ni han asumido el sargazo como una responsabilidad. ¿Y hacia dónde va, por ejemplo, el sargazo que están recogiendo en todas las playas del país? No lo tiran donde pueden tirarlo. Donde pueden tirar, sin ningún tipo de tratamiento. No, sin tratamiento. Evidentemente que el sargazo es un desafío regional, Sí, pero, claro. pero dentro de la región del Caribe, nosotros somos la potencia turística que tenemos más utilización de nuestro sistema costero marino. Somos los que tenemos que generar la solución a esto. Y mientras se hacen investigaciones a ver si convertimos el sargazo en una materia prima, por ahora es un residuo. Hoy es un residuo que la mayoría tenemos que recoger, por ejemplo, los hoteleros lo recogen y buscan un lugar para destinarlo. Pero se ha hablado de que es costoso el tratamiento del sargazo también y como el tratamiento de eso. Es correcto, pero si nos disponemos a hacer todo lo que tiene que ver con residuos es costoso. Pero Sí, lo claro. más costoso es no tratarlo. Claro. Porque el residuo va a llegar a un lugar y va a tener un efecto. El mejor lugar que debe tener es un destino controlado, un relleno sanitario o una transformación si lo convertimos en materia prima. Entonces, lo tenemos que entender. Ya nosotros vivimos del turismo, pero somos un país ya con una dinámica económica a lo largo y ancho del país, que está obligado, así como hemos ido mejorando y hacemos inversiones importantes, los residuos no los podemos ignorar, porque ellos ya son parte fundamental en un país ya con este nivel de movimiento económico. Se habla de que en la ley vieja se suponía que se tenía que hacer una reducción del consumo, que iba a ser paulatina del consumo de plásticos y de foam. Sin embargo, las empresas que tienen que ver con estos sectores han conseguido que se le ponga como un stop a esa fecha límite. República Dominicana produce casi 100.000 toneladas de plásticos y de foam al año y se sabe el daño que produce. ¿Cómo podemos lograr que esos sectores entren en el redil, cumplan con la ley sin que afecte tanto su sector, pero que respetemos la posibilidad de que República Dominicana en algún momento esté libre de plásticos? Mira, ahí vuelvo al tema de monitorear eso. Aquí y de hecho, proponiéndolo concretamente, dije, la ley tiene que generar un observatorio que genere un informe anual. Si quiere, coloquémoslo en INTE, que es la universidad que en mi experiencia más ha trabajado el tema de valorización, de caracterización de residuos, porque lo ponemos en una ley, damos un plazo, pero no hay ningún informe. ¿Quién monitorea eso? Pero aunque se monitoree, realmente ellos no lo están haciendo. Bueno, pero no lo están haciendo, pero ellos se comprometen porque ellos mismos piden un acuerdo dentro de la ley y después que la ley lo aprueba, se desentienden de esa responsabilidad que ha contraído. Tiene que haber una sanción por no cumplimiento de la tasa que ellos se comprometen. Por ejemplo, ellos se comprometen que cada año van a ir reduciendo un 20%. ¿Qué informe existe de que eso es así? ¿Quién lo monitorea para demostrar que está ocurriendo? Porque volvemos y damos un plazo. Si no se monitoreó antes para saber que hubo ningún esfuerzo, porque recuerdo que fuimos con los industriales a México a ver el ejemplo cómo hicieron los industriales mexicanos. Los mexicanos, en el caso del PE, se asociaron y construyeron una industria en la que le dieron un valor al pez, porque como es la botellita que usamos para beber agua y refresco, etcétera, como vale tan poco por el peso que tiene, nadie, no le era atractivo y no le habían puesto un precio, que es lo que yo he dicho. Coloquémosle un precio social y ambiental, aparte del precio intrínseco que tiene como materia prima, para obligar a crear una cadena productiva, sin cadena de valor. Por ejemplo, ¿por qué no encontramos la botella de cerveza Presidente tirada? Porque la cervecería lo tiene como un activo fijo. Claro. Y aún así hay 1 millón de botellas de Presidente perdidas que nadie sabe dónde están. ¿Cómo así que? El Presidente tiró en su momento una publicidad porque sus botellas hay una parte que están perdidas en el mercado y no aparecen en parte, y eso tiene un costo porque son de vidrio. Se la utiliza mucho para sí, envasar agrio, para muchísimas cosas. Eso tiene explicación. Hay un porcentaje ligero
que ellos tienen que decir, mira, la tenemos perdida, pero eso está calculado, pero la reutilización, que es lo más importante de la que usted habla, es muy... Entonces la ley es letra muerta, básicamente. No fue antes, lo es ahora y podría seguir siendo. Vamos a entender esto. La ley ha tenido un efecto positivo en la República Dominicana. Si tú te pones a ver, aquí ya hay 6 o 7 destinos finales y hay inversiones importantes en transformación de residuos que no era posible antes, porque aquí no había un centavo para pagar el manejo en destinos finales. ¿Qué era lo que había en destinos finales? Esperar que se incendiara, declarar una emergencia, buscar un equipo e invertir para atender un fuego que había en Verón, un fuego que había en Puerto Plata. Estamos hablando en los polos turísticos, un fuego en Samaná, un fuego en Duquesa. Eso lo hemos podido ir conteniendo e ir creando una estructura. ¿Por qué? Un aspecto que yo he visto económico de la ley. Evidentemente la otra ley no daban, los recursos que se recaudaban no daban para atender las 14 o 15 mil toneladas de residuos que se generan en el país, para generar unas infraestructuras regionales. Obviamente que una cosa que yo he visto del reclamo es que la ley sea más transparente, que no se convierta en una ley para el monopolio de 2 o 3 empresas. He visto un reclamo en esa dirección. Pero además, la ley hay que entenderlo, aparte de esos aspectos logísticos y de contrataciones que genera, la ley tiene una serie de responsabilidades que la distribuye entre el sector industrial, el sector ambiental, y tiene sanciones. Yo, una cosa que he extrañado a lo largo de la ley, yo no he visto ningún sometimiento ni de empresa ni de ciudadano. Cuando aquí lo que se decía, aquí no se somete a nadie cuando tira una basura en la guagua, sí, o lo encontramos, porque eso es una ley vieja que es 575, pero esta ley establece de 1 hasta 100 salarios mínimos. Sí, de 1 hasta 100 salarios mínimos. ¿Dónde están los aspectos punitivos de la ley? Y otro aspecto de la ley que nació con Dominicana Limpio es la parte educativa. ¿Dónde está el destino de unos recursos para construir una cultura? No, óigame, yo vi, y lo debo decir aquí, el mayor esfuerzo de la ley fue donde estaba el dinero, para construir la infraestructura que hicieron los empresarios. Los otros aspectos de la ley, el manejo integral de residuos, los residuos en una sociedad, por eso que la gente habla mucho de Japón, que en Japón no hay personas que barran las escuelas, que los niños lo hacen, se hace desde que usted es niño. Usted ven unos japoneses que van a un play de béisbol, a la Grande Liga. Todo el mundo se puede ir. Los japoneses se quedan de último a limpiar y recoger la basura porque ya lo integraron como un valor cultural. Nosotros somos una isla que vive, que está rodeada de agua por todos los lados, que tiene un grupo de cañadas en todos los lugares. Pero todos esos lugares son vertederos en todo el país, porque aquí tenemos... Óyeme, si hay un tema que nos empobrece, a pesar de los niveles económicos que hemos alcanzado, es tener, y los extranjeros que vienen, que ven tan hermoso el país, es ver la cultura nuestra, de convivir con la basura. Y eso hay que atacarlo con la educación y con la sanción, que no le he visto ese aspecto matizarlo. El saneamiento de las cañadas en este país, Domingo, usted ha tenido la oportunidad de estudiar el tema. ¿Qué se necesita realmente para sanear nuestras cañadas? ¿Por qué? Porque tenemos a los ayuntamientos en la parte de arriba, podemos decir, en la parte de arriba recogiendo la basura, pero sin embargo, en la parte trasera que queda la cañada, están los dominicanos vertiendo lo que es la materia fecal, las aguas negras, las aguas sucias y todo esto. ¿Cómo logramos nosotros cambiar de basura? Todo esto? Es que este es un tema esencial del desarrollo de un país, la calidad, el saneamiento. Y entonces hay un tema fundamental. No hacen falta infraestructura, ciertamente, de saneamiento de agua sanitaria, de aguas usadas. Y eso es un tema que hemos invertido, porque ese es otro tema. Hagan un inventario de grandes inversiones que se han hecho aquí. Vayan ahora, óigame, una inversión de casi 200 millones de euros. La planta de tratamiento que se hizo en la Jacobo Masluta para atender las aguas sanitarias de toda esa zona de Villajuana, que tiene muchas dificultades, Villa Agrícola y otros sectores. Vayan a verla, que está dañada. Se pretendía utilizar, por ejemplo, esta ciudad, que las torres, yo lo he dicho una y otra vez, las torres no están conectadas a un sistema de drenaje sanitario.
están conectadas a un pozo filtrante y cuando ese pozo se daña se busca un camión succionador. Aquí se sacan 500 camiones de heces fecales que se descargan en Duquesa y que una parte vuelve al río Isabela. Tenía la esperanza que con esta planta de tratamiento los camiones descargarían la planta para que la planta le hiciera el tratamiento a esta descarga sanitaria y la convirtiera en abono. Esto se convertía en una oportunidad económica, en economía circular de tratamiento de manejo sanitario. Sin embargo, si usted le suma esa falta de infraestructura que existe en muchos lugares del país a una cultura de tirar todo en las cañadas, si las cañadas deberían ser nuestra vena para que circularan las aguas, algunas que tienen agua permanente u otras que son de agua lluvia, pero nosotros tenemos serios problemas con eso. Si hay algo que la ley debería matizar y debería ser un logro de cada ayuntamiento del país, es que muestre las cañadas limpias y que diga, mira, aquí sancionamos a tantos ciudadanos, porque la ley permite, y yo siempre lo dije, no es solo cobrarle multa económica, es que si a ti te agarraron 2 veces, te tienes que echar un par de fines de semana limpiando la cañada como restitución ciudadana al daño ambiental que tú realizaste. ¿Pero quién se encarga de eso? Yo ¿La recuerdo alcaldía o la procuraduría? No, la ley le da autoridad a la alcaldía para hacerlo. Yo recuerdo que parte de la campaña de Fellito en la CAS ha sido la recuperación de más de 4.000 kilómetros de cañada, que lo decía quien era la directora de comunicaciones en ese momento, Nilda Lanís, que lo mostraban como un logro eso, pero yo creo que eso debe continuar y que debe hacerse en gran parte del país, donde las personas tienen que, como usted bien dice, convivir con el hedor y con la basura. Pero también hay que preguntar, José Ariel, o sea, ¿a qué tú le llamas saneamiento de la cañada? ¿A encacharla? O sea, no, se ha recuperado. No. Recuerda o sea, que ahí existe el Cristo Park y de hecho se hizo por eso, por el saneamiento de la cañada. Pero en Cristo Park tuvimos aquí a Víctor Mateo recientemente que acaba de ganar una demanda porque cuando fueron a reparar Cristo Park dejaron un árbol ahí, le cayó encima a una persona o tuvo un incidente con algo y logró una sentencia favorable. Es decir, ¿a qué se le debería llamar saneamiento? A la limpieza como tal o al encachaje. Es algo sencillo, porque si estamos hablando de medio ambiente tenemos que hablar en la profundidad. José Mira, desde el gobierno de Leonel Fernández se ha venido encachando muchas cañadas. Yo que he tenido la oportunidad en muchos barrios y no se ha conectado, como señalaba Domingo, a una planta de tratamiento. Eso tapa esa vaina y eso va para el río, ya. Pero yo quiero hablar con Domingo Contreras, que es el protagonista de este encuentro hoy, de este programa. Domingo, el tema medioambiental preocupa. Entonces, ha estado muy en boga este asunto del jardín botánico. Y ya el gobierno habló que no se va a tocar, que lo que se va a tocar es la acera, simplemente. Que es la acera simplemente que se va a tocar, no la verja. Y ahí hay un arbolado, un asunto. Y entonces mucha gente entiende que hay que resolver el tema de los tapones y simplemente que eso hay que mocharlo, quitar una parte. ¿Qué usted opina de eso? Mira, yo estoy contrario a que toque la acera. Y usted dirá... yo creo que hay que hacer obras de infraestructura, pero ¿qué es lo que pasa con las ciudades? Hoy nosotros estamos frente al desafío del cambio climático. No es verdad que el tema de la infraestructura de ampliación de carreteras ha resuelto el tema de los autos en ninguna ciudad del mundo. Pero esta ciudad, que los espacios verdes que tiene, lo tiene por política de visión del Estado, del gobierno en sentido general, porque las políticas municipales de los últimos años, cuando la ciudad se va volviendo vertical, lo que hemos hecho es perder el espacio verde. Cada patio que se transformó en una torre, en un espacio, nos ha quitado la posibilidad de ese equilibrio ambiental, que es fundamental. Volvemos otra vez al tema de calidad de vida. Y sostenibilidad. Por eso a veces hemos dicho, estamos construyendo un arrabal de lujo, porque sin calidad ambiental, en un mundo desafiado por el polvo del Sahara, alta temperatura que van creciendo, el sargazo. Bueno, lo ve ustedes. Claro. Ustedes siendo en una sola generación, esos temas no eran parte de nuestra agenda, ya son parte de la agenda pública, de los desafíos que tenemos. ¿Y cómo es que eso lo vamos a desafiar quitándole el verde a la ciudad? Si la ciudad de hoy, más emprendedora, más innovadora como Medellín, es porque han utilizado hasta la fachada de los edificios para convertirlo en bosque. Jamás se le ocurriría quitar el bosque para poner infraestructura, pero aquí hemos ampliado el cemento y el asfalto como un síntoma de progreso. Entonces, ¿tenemos que hacer infraestructura? Sí, tenemos que hacer infraestructura, pero voy a decir esto sobre la avenida, sobre esta intervención.
En el caso de la urbanización real, toda esa zona, más los Girasoles, los Peralejos, Sí. hay un tema de que esos son dormitorios. Sí. ¿Por qué no se ha pensado y lo coloqué? Y el Estado vendió una infraestructura a un funcionario del gobierno, que es el canódromo, ¿qué es lo que se va a construir ahí? Nuevos apartamentos. Claro. Por ahí hay todavía quedan algunos lotes de terreno que el Estado debería adquirir, porque ya eso tiene miles de familias que viven ahí, que lo único que pueden hacer es ir a dormir y salir a ir a las universidades, si los muchachos estudian inglés, si van a practicar deporte, si practican cultura, si van a trabajar. Ese lugar es solo, aparte de los supermercados y algunos otros servicios, los demás servicios no están ubicados territorialmente. ¿Cuál es el proyecto más novedoso en materia municipal? Un proyecto que lanzó la alcaldesa Hidalgo en París, que se llama A 15 Minutos. No es fácil, es que la gente pueda vivir cerca de donde vive, el entorno laboral, el entorno de capacitación, médico, de servicio, le quede lo más cerca, porque el mundo entero está viviendo el síndrome de los tapones. Claro. Pero no hay forma de caerle atrás a los tapones con infraestructura, y eso lo sabe la ciudad de mucho más Pero no es avanzada nada que le quitemos un nosotros. chin de la acera, que es bastante amplia, el jardín botánico, digo Pero deberíamos buscar cómo ampliamos la acera en una ciudad que la gente no camina, que aquí los dos principales enfermedades de esta ciudad son hipertensa, la hipertensión y la diabetes. Sí. Que La obesidad. la obesidad, precisamente. Si nosotros pretendemos quitarle la acera a lo que tiene, ¿cómo le vamos a dar acera en la 17 al ensanche para allá? ¿Cómo le vamos a dar acera en San Carlos? En la Puya. Porque si creemos que la visión de los fondos públicos están destinados a tomarse el espacio público para crear un espacio para el auto, es que hay una concepción, es que deberíamos buscarle solución a cualquier tema de transporte y de ampliación, no sobre la base de afectar estos bienes públicos, que son hoy fundamentales. Estos son hoy los indicadores de calidad de cualquier sociedad. Hoy una sociedad que pierde espacio público para dársela al auto está en retroceso. Domingo. En cualquier parte del mundo. Domingo, yo quiero hacerle una pregunta. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente del PLD se llama Alfonso Ureña. Yo creo que sí. ¿Sería Sí. entonces él la persona con la titularidad, así lo podríamos decir, para emitir una posición oficial sobre el tema ecológico del PLD? Me imagino que sí. Bueno, le hago la pregunta porque en días pasados él estuvo en un programa en donde yo también participo y él dijo estar de acuerdo con la propuesta de la ampliación de la República de Colombia y esta situación que se da en el Botánico en un 96%. Y me llamó mucho la atención porque yo misma le dije a él, cuando a mí me ponen una nota de un 96 me están dando una buena calificación. Eso es inmaculado. Exactamente. Entonces, me gustaría saber, partiendo desde esa premisa, de que el titular de esa secretaría del PLD dice estar de acuerdo, si es la posición del PLD. Mire, yo no estoy en el PLD. Yo, por lo Ya tanto, migró, yo le estoy hablando. migró. Yo le estoy hablando como biólogo, le estoy hablando como urbanista, estoy hablando la visión del mundo de hoy que tenemos, de una intervención de ingeniería que hay mucha en la ciudad que se han hecho, no solo en este gobierno, también en el gobierno del PLD hay intervenciones que yo no las he compartido urbanamente. ¿En qué porcentaje usted está de acuerdo con esa ampliación es que, del mira, es que yo no le pongo un porcentaje a eso, es que pienso hoy que la visión, cualquier proyecto, fíjese que lo que el gobierno ha planteado es que no vamos a afectar en el nivel que íbamos a afectar, vamos a afectar lo menos. Es que cualquier anuncio, ¿sabe lo que el gobierno debiera anunciar? Infraestructura verde. Un gobierno que hoy esté hablando de innovar en el mundo de hoy, no un gobierno que se le pueda ocurrir y pueda querer aminorar el impacto que pueda tener una infraestructura de la calidad del jardín botánico. Eso es lo que coloca a la República Dominicana en un nivel de cualquier país de categoría mundial, de calidad. El tener un jardín botánico de esa calidad, tener un espacio verde en el centro de la ciudad, que además educativo, todas las características que se han hablado del botánico. El gobierno lo que verá está anunciando otro botánico en Asua, en San Juan, ya hicimos uno en Santiago. Expandir esta característica. Cada vez que usted vea que un gobierno haga eso, no importa el partido que sea, es un gobierno que está impulsando el desarrollo del país, porque esos espacios, ¿dónde que van los colegios
cuando quieren dar ciencias naturales con contenido real, que no sea simplemente un tema teórico en un aula sin posibilidad de traducirle a los muchachos una experiencia que se quede con ellos a lo largo de su vida en un mundo que estamos hablando de los grandes desafíos alrededor del cambio climático. Entonces, yo lo que me refiero es a esto. Yo sé que los gobiernos hoy, muchos gobiernos se quieren situar en términos de aporte por el tema de infraestructura, mucha infraestructura, y les voy a poner ejemplo concreto. La ciudad de Boston gastó, y lo pueden buscar, derrumbando lo elevado, después que hizo mucho elevado, se dio cuenta años después que eso se fue en contra de la ciudad y se gastaron más de 5 mil millones de dólares tumbando lo que se había construido. Taipei en Taiwán hizo los propios. Japón está recuperando las cañadas. Todo eso que ustedes ven encalchando, lo están desencalchando. ¿Por qué? Esos son los respiraderos naturales que tienen los ecosistemas. Los fuimos encalchando para poder contener la inconducta de nosotros los seres humanos en el uso de los medios naturales. Somos nosotros que nos situamos encima de esos medios naturales. ¿Qué es lo que le pasa a la ciudad de Santo Domingo? Dañamos nuestros sistemas naturales de drenaje, pero no hemos hecho la infraestructura apropiada. ¿Por qué el gobierno no anuncia una red de los túneles que hacen falta para el drenaje de esta ciudad? Sí. Ciudad que está en emergencia. Cualquier tormenta de cierta categoría puede generar las muertes que ya hemos generado en los 2 noviembre negros. Entonces, yo lo que te digo, ciertamente, porque por ejemplo, vamos a hablar de transporte, ¿por qué el gobierno le quitó la parada del teleférico en la avenida Colombia al proyecto que estaba ahí, que iba a unir a muchos de esos sectores con la línea del metro de los Alcarrizos? Son soluciones de transporte colectivo. Nadie ha hablado, por eso siempre he dicho, cómprenle a Carlos Bonilla de nuevo donde estaba el canódromo, porque ya se lo vendieron. Que no lo construyen apartamentos, que se construyan los centros tecnológicos para que la juventud de esa área no tenga que salir a tomar transporte. Se puedan construir los centros educativos. Usted no sabe si él lo tiene en carpeta para construirlo él. No, pero que se le puede contratar después que salga del gobierno. Pero lo que me refiero es que no hay visión integral de estos temas. Yo no he preguntado, y quiero hablar del tema político porque tenemos que aprovechar al señor Domingo que está aquí. No, una joya. Y hablar de unas declaraciones que vi del diputado Gustavo Sánchez de la bancada del PLD diciendo que cómo es posible que desde la Fuerza del Pueblo, voy a hablar de eso mañana, cómo es posible que desde la Fuerza del Pueblo se celebre que estén desangrando el PLD y que por eso él ve muy difícil una alianza con la Fuerza del Pueblo. En verdad, vimos a Leonel Fernández hasta bailando en la juramentación de la gente del PLD que pasaron a la Fuerza del Pueblo. ¿No distancia eso más a esos líderes políticos? Mira, eso pues es un debate entre los líderes. Ahora, yo te digo que la base social que está representada en una visión común de la Fuerza del Pueblo, el PLD, hasta sectores que vienen de los reformistas que son parte de eso, y sectores sociales. El PRD que fue aliado. El PRD que es parte aliado, pero también aquí ya hay más de un 50% del electorado dominicano que no le pertenece a ningún partido, que toma decisiones por coyuntura. Lo que hay que crear es la propuesta que conecte con la gente, y la propuesta que conecte con la gente no lo van a poder impedir los dirigentes. O se suman a eso, porque el tema es verdad que a largo plazo se ha mantenido. Yo veía a José Tomás Pérez que escribía cuál es la diferencia que hay entre el PLD y la Fuerza del Pueblo ideológica. ¿Cuáles son los planteamientos que son diferentes? Es una diferencia entre el liderazgo que se generó en un momento dado. Entonces, la República Dominicana le conviene tener una alternativa diferente al PRM, una alternativa y no sobre los temas esenciales del país, la manera en que hay que gobernar al país. La gente necesita tener esperanza diferenciada. En buena democracia es necesario. Domingo, Omar representa en la juventud un gran proyecto, pero no lo representa así en la cúpula de la Fuerza del Pueblo, aunque con Omar y Leonel no hay ningún problema. Hay cierta resistencia de unos grupos, como es natural, pero ¿por qué Domingo Contreras, cuando se va del PLD, se coloca al lado de Omar y dice, por aquí creo que es mejor Domingo Contreras, una persona que le dobla, podríamos decir casi le dobla la edad a Omar, es una persona
que conoce el sistema de partido viejo. ¿Por qué colocarse alrededor de la juventud? Mira, yo he seguido mirando encuestas a lo largo de este proceso y sigo viendo que Omar es la figura de la oposición que unifica mejor no solo a la propia militancia del PLD que se siente expresada en él, sino hay un factor que solo Omar, por ejemplo, aquí hay ninguno, que ya usted lo ven poderoso en las encuestas, cuando le preguntamos a personas que no han votado, que tienen ese sentimiento de no afiliación a un partido, Omar logra en ese blanco de público un 42%. Quien le sigue, que David Collado, tiene un 8%. De modo que tener un candidato con ese potencial, que ya lo había demostrado, porque cuando uno analizó ya que se miró la arquitectura del voto de Omar, esa arquitectura permitió obtener una buena votación en el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, los aliados que fuimos, pero también atrajo un segmento del PRM y de votantes que cuando uno miraba la diferencia entre el voto presidencial y el voto hacia Omar se daba cuenta que solo fueron y votaron por Omar y no votaron en la boleta presidencial de los partidos que fueron como aliados. Entonces, te indica el potencial de un candidato, son las coyunturas y lo ha ido demostrando. Es decir, quizá muchísima gente se pensó, esta persona es muy joven, tiene un tiempo, pero no eres tú que coge eso. Hay mucha gente que coge ser candidato de algo, pero es la coyuntura que permiten hacer de una persona un punto de confluencia para unir intereses, visiones y constituirse en un candidato exitoso. Yo creo que las condiciones... que es por encuesta, no por ideología ni por propuesta, es porque él es que va a ganar. No, obviamente que es parte de un hecho en el que tú has compartido una visión. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de la vida, en la que siempre hemos participado con un candidato que tenga una visión del país. Yo creo que, por ejemplo, todavía nadie vio la propuesta de Omar legislativa, que es una propuesta sumamente interesante del frente a los retos que tiene el país. Hay cosas que son mucho de la cotidianidad que estamos hablando, de las leyes, de la ley de compra y contrataciones, de residuos, de estas discusiones que estamos haciendo, pero hay temas, si la República Dominicana no se quiere quedar atrapada en un país de desarrollo medio, y ese ya es mi área, todo el tema del ecosistema científico, todo el tema de cómo el país, que se ha convertido en una potencia en béisbol o en tabaco, que somos hoy los mayores productores, ¿por qué ese ecosistema de la ciencia, de la tecnología, no lo tenemos en la República Dominicana? ¿Cómo lo vamos a aprovechar para impulsarlo? Se requiere de una generación que venga, así como hemos construido estos logros y tenemos enormes desafíos. Es a eso que necesitamos, una nueva energía, una nueva visión que una a los dominicanos y que cree las condiciones para darnos un salto como país, ya no solo en las áreas que hemos conquistado hasta ahora, porque yo digo a veces, un pelotero como Juan Soto, con el contrato que tiene y con las condiciones que tiene, nos representa a la República Dominicana. Sí. Pero un científico que descubre una patente, le llega a la humanidad entera, que descubre una solución, un principio para el cáncer, o descubre una célula que tiene un efecto en la cadena de la creación de una enfermedad. Entonces, ese talento está en la República Dominicana, ya que hay una comunidad científica, aquí ya hay miles de dominicanos que se han formado como doctores, PhD en las mejores universidades, pero no hay todavía en la República Dominicana, por ejemplo, el mismo Sargazo, para no irnos a temas más complejos. El presidente anunció un fondo, pero ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el ecosistema de esa relación de la industria? Está trabajando eso. Pero sí, porque hubo un acuerdo con universidades, hubo un acuerdo con universidades para que lleven esa investigación. Correcto, pero no es solo que dependa, el gobierno tiene unos fondos que hay que ampliar, lo que yo considero que son muy pocos los fondos destinados a la investigación en el país, pero a eso también tiene que haber la industria, la misma zona franca nuestra que vienen tecnologías de alto nivel, pero que tienen que irse incorporando. Y la misma industria hotelera, que son los mayores afectados. Entonces hoy nosotros necesitamos una mirada en esa dirección. Mire que los gobiernos han puesto mucho énfasis en el tema social, que hay que seguirlo profundizando, pero en el propio tema educativo nuestro, que ese es un tema de evaluar el impacto que hemos tenido con el 4% y la incapacidad que hemos tenido de crear una educación de calidad para aprovechar el mejor talento. Mire, este es un país que uno se estremece
nosotros tenemos miles, casi millones de jóvenes dedicados a motoconcho. Al motoconcho. Sí. Una de las capacidades de la mano de obra dominicana que no se ha podido especializar, ha terminado refugiándose en esa manera, cuando nosotros, la productividad de eso es baja. Cuando nosotros tenemos como dominicanos la posibilidad con inglés y una formación técnica de alcanzar muchísimo otro mercado, claro, y aumentar esa productividad. Por ejemplo, para que la gente se dé cuenta, los dominicanos ya en Estados Unidos generan más de 130 mil millones de dólares al año. Esa es la diáspora dominicana, más que el Producto Interno Bruto que generamos todos los dominicanos que estamos aquí, incluyendo con la remesa que ellos envían. ¿Por qué? Porque están insertados en una sociedad donde los salarios y la productividad es alta. Y no son diferentes a los talentos que hay aquí. No, pero son los mismos dominicanos insertados en un sistema que le ha permitido a otra generación ingresar. Pero como el mercado se ha expandido y se ha abierto, entonces nosotros necesitamos montarnos educativamente. Claro. Y eso se requiere una nueva visión de gobernar el país. Estimado Domingo, quien te habla te conoce de hace mucho tiempo. Tenemos ya 2 años, Domingo, enfrentando este gobierno. Y muchas veces nosotros nos decimos, Dios, ¿qué es lo que le está pasando a la oposición? Esos gladiadores romanos que salían a luchar. Hoy, Domingo, desde el 1951 al 2025, tenemos el porcentaje más alto en gasto corriente. O sea, este gobierno es gasto, pero nada, no entra nada. Hay esperanza, porque observamos a un Leonel Fernández que le tenemos mucho cariño, respeto, Domingo, pero mi entender que cumplió ya su ciclo, y observamos un Danilo Medina renuente, y lo vemos que se reúne con Luis. Hay esperanza de sacar este funesto gobierno, porque escucho mucha gente que me dicen, Domingo, y ahí termino, que es muy temprano, Giovanni, que faltan 2 años, 3, pero hay que comenzar a enfrentarlo desde ahora, porque ahorita no tienen escrúpulos, Domingo, para quedarse. Mira, cada uno hará su debida diligencia, sí, como se dice, pero yo creo que la democracia siempre ha demostrado que un sistema con todos sus defectos potentes para encontrarle soluciones a problemas serios en cualquiera de las sociedades. Y a veces la gente puede pensar, por ejemplo, los que están en el gobierno, y ya nosotros estuvimos ahí por un largo tiempo, pueden pensar que ellos se van a quedar, que nadie puede. Por ejemplo, tú mides las encuestas, el PRM te da un 40%, pero que no olviden que son 40 del partido, del gobierno, porque si tú lo decompones como partido propiamente aquí, ya los partidos están todos debajo del 20%, todos. Ese es el gobierno, con todos los programas sociales, con todo lo que implica, porque si tú mides la clase media dominicana, hoy no está tan conectada, ya casi un 50% no está conectada a los partidos. Por lo que te quiere decir, lo único que esa clase ha sido atencionista en los últimos 2 procesos. Si esa clase, si la calidad del deterioro, ya el presidente mismo termina aceptando que hay una desaceleración de la economía, y esto va afectando los modos de vida. Yo te lo digo, por ejemplo, un sector como el de vivienda de bajo costo. Hoy los grandes constructores saben que eso es un sector que está frenado y que muchos compradores han devuelto las compras original porque los ingresos no le dan con la alta tasa de interés y con el costo de la vida que ha crecido. Entonces, ¿qué pasa? En ese escenario, lo que hay que encontrar es el candidato que una a la oposición y que genere la esperanza en una propuesta que conecte con lo que quiere la mayoría dominicana. Yo creo que tenemos el tiempo para construir eso. Va surgiendo. Las encuestas van hablando de quiénes pueden ser esos perfiles, y después, evidentemente, hay que hacer una carpintería, hay que hacer cada uno la debida diligencia, Giovanni, de modo que el gobierno tampoco la tiene tan fácil. El gobierno tiene que ponerse de acuerdo para crear su propia fórmula. Nadie va a poder lograr en el PRM la unidad, la coalición que logró Luis a su alrededor, el que sea, sí, de lo que venga. Y eso va a cambiar la arquitectura política del próximo ciclo político. De modo que lo que hay que seguir trabajando y decir lo que uno cree, y buscar y apostar a lo que uno cree, y ya veremos cómo esto se termina ensamblando. Señores, para terminar el final. Señores, las gracias a Domingo Contreras, municipalista, un hombre que promueve grandemente todo este desarrollo colectivo por una ciudad más verde en el país, y por demás un hombre muy decente y amigo de esta plataforma. Las gracias a ustedes en una entrega más de su programa Despertar Político. Despertar.
política.